ser difíciles, entonces imagino que están difíciles. ¿Cómo generar estos espacios seguros para que las y los jóvenes construyan estrategias para imaginar mejores futuros y hacer política no necesariamente de manera partidaria? ¿Alguien que se anime? Verán que nos corre nuestro reloj inglés. Como cada uno y cada una la entienda. Si no, ustedes plantearon esa pregunta. Por favor, te invito por acá, me voy a robar esta silla. Acá está la silla de los preguntones y las preguntonas. ¿Sí? Aquí solo se sienta el dueño de la mesa, el dueño de la pregunta de la mesa. Rápidamente, si les quieres explicar, profundizar la pregunta. Claro que sí. Hola, soy Diego de Perú. Creo que solamente la parte inicial es la que de repente hay dudas. Cuando nosotros hablamos de espacios seguros, es un espacio donde los jóvenes sientan que la vulnerabilidad es parte de todo ser humano, que podemos compartir y abrirnos a decir, oye, yo quiero, por ejemplo, ser creador de contenido, yo quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser cocinero, cualquier carrera que quiero ser, poderla expresar y que no sintamos de que lo que vamos a decir sea algo malo, sino más bien que sea algo acogido por todos y que es un espacio seguro. Bien, dejo unos segundos más para respuestas y si no nos vamos a una siguiente pregunta si está muy difícil esa y podemos volver después. Por favor, sin necesidad de levantar la mano, tenemos nuestra primera valiente voluntaria, una joven. Muchas gracias. No tan joven. Gracias, buenos días a todos y todos. A esta primera pregunta, lo que se me viene, lo primero para mí es YPAR. YPAR es una red de jóvenes donde nos encontramos, jóvenes profesionales que tenemos como varias cosas que queremos hacer, y seguro muchas inseguridades y todo, pero llegas a esta red y sientes ese espacio donde todos van a conectar contigo en cosas en comunes y donde no te vas a sentir juzgado, donde puedes expresar y va a haber otra persona más que cree lo mismo que tú y no lo sabías. Entonces, para mí eso sería. ¿Me ayudan pasando el micrófono? Ay, ya. Buen día con todos, soy Joel Fuentes y rápidamente para responder a la pregunta, para poder generar espacios seguros, hablo específicamente, bueno, espacios seguros hay muchos, existen muchos y Internet es un lugar que puede no ser tan seguro, pero nos enfrentamos a muchísimas cosas cuando nos exponemos, pero voy a hablar específicamente de un espacio seguro que es el que todos tenemos y es en casa. ¿Cómo podemos generar un espacio seguro sobre todo para jóvenes? Si es que en este caso queremos que estos jóvenes más adelante sean creadores de contenido y generadores de ideas, de voz, empezar por, como padres, no juzgar, sino apoyar y enseñar las experiencias o el conocimiento que ya tengamos sobre sobre un campo específico, enseñar a nuestros hijos para poder, para que tengan una idea concreta de lo que queremos compartir. Es más o menos está direccionado, direccionado a lo que también sabemos o les queremos enseñar. Eso puede ser una buena idea y si no, en todo caso, lo mejor que podemos hacer es no juzgar y apoyar, porque si es que de lleno acordamos las alas a nuestros hijos, entonces ese espacio no es para nada seguro. Muchas gracias. Y creo que podemos pasar a 45 segundos para que no tengan que hablar tan rápido. Eso, gánele, ya, listo, listas, muy bien. Bien, a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido, yo propongo trabajar con redes, articular a las instituciones que están trabajando en cada país con juventudes, que juntos, los proyectos podamos construir estos espacios y crear comunidades, impulsar iniciativas como YPAR y otros proyectos, pero empezar a trabajar, y eso lo hemos discutido en nuestra mesa, de manera conjunta, articulada, para generar estos espacios donde los jóvenes puedan imaginar de forma segura este futuro. Redes, no juzgar, apoyar, enseñar. ¿Qué más, Víctor? Y si a alguien se le va ocurriendo, se va sentando al lado de Víctor, se le ocurre una idea más. Bienvenido. Bueno, yo solo quería contar una experiencia que tuvimos justo con generar estos espacios seguros para los jóvenes y adolescentes, y fue cuando realizamos llamábamos banquitos comunitarios y se enseñaba cómo ahorrar, y dentro de este aspecto de cómo ahorrar siempre hablábamos de proyectos de vida, de género, de sexualidad. Entonces yo creo que por ahí también podemos empezar. Eso lo hicimos en Quito con los barrios del sur de Quito, que nos fue súper bien hasta que se acabó el proyecto, ¿no? Muchas gracias. Ahí están a la carrera, ya le vi también, estaba Diego, ¿no? Ya, para complementar con lo que han
dicho las compañeras y compañeros, y en mi experiencia en diferentes redes de jóvenes y también lo que he ido aprendiendo en el proyecto de Jóvenes Agroecológicos con AMPE, es que se necesita crear espacios donde sí esté la escucha activa, el respeto, pero también espacios de mucha ternura, de mucho cariño, de mucho acompañamiento y sostenimiento hacia los jóvenes, entre los jóvenes y también en estas redes intergeneracionales. Ay, Dios, el aire. Bueno, no es una idea mía solo, es de mi mesa y salió más de Ernesto. El diálogo de saberes, sí, es necesario porque queremos, o sea, ahora están los influencers aquí con nosotros, pero tal vez imaginar un congreso científico donde los influencers también pueden estar ahí presentando mitad Ernesto, mitad un influencer, ¿no? Y que pueda haber esos espacios de diálogo y de respeto de las ideas. Muy bien, diálogo de saberes, de espacios de ternura, de acompañar, de acoger entre jóvenes y también entre diferentes generaciones. Diana. Sí, mi mancha salió, entonces tenía que salir también yo. No, mentira. Solo quería complementar al diálogo de saberes. Sobre algo que hablábamos en nuestra mesa, creo que el diálogo de saberes también implica desterrar narrativas que disminuyen el valor de la agroecología en la zona rural. Entonces es empezar a desmantelar esas narrativas para impulsar aquellas que revaloran más el campo, revaloran más la agricultura. Gracias, Diana. Desmantelar narrativas, ¿no? Y estamos en la pregunta de, por favor, vengan, bienvenidos, bienvenidas. Los dos, aquí hay espacio, Julián. Hay espacio para dos por turnos. Ahí, 30 segundos. Heidegger, la persona más importante del siglo XX, dio pie a que un maestro mío, un profesor, diera un doctorando sobre la diferencia entre espacios y lugares, ¿no? Esto es muy agroecológico. Cómo atravesar una montaña, una carretera, a diferencia, o un túnel, a diferencia de cómo la rodea una carretera o un camino natural. Esa es la diferencia entre un espacio, que sería el túnel que atraviesa y que hace que cuando estemos pasando el túnel estemos totalmente desconectados del espacio, y un lugar que está rodeando un río, por ejemplo. Entonces, habitar esos lugares y no espacios, y también en las redes sociales, no hacer un trend que es un espacio, que es algo general, que es algo como desconectado, sino hacer un lugar, algo como que sea más local, algo mucho más agroecológico. Gracias. Yo creo que los espacios seguros son fundamentales y tenemos que luchar por ellos, pero quiero recordarles que ustedes son jóvenes y los jóvenes siempre han sido rebeldes. Independientemente de la existencia de lugares seguros, han trabajado y luchado por sus sueños. Entonces necesitamos las dos líneas de trabajo. Muy bien, muchas gracias, gracias. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Muchas gracias por todos sus aportes y traigo acá mi compu que representa a nuestra audiencia virtual, que también quiere dar ideas para tenerla a mano. Bien, vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien, yo propongo avanzar con las siguientes, ¿sí? La siguiente pregunta, hemos agrupado dos que de alguna manera están relacionadas, ¿sí? Son, ¿cómo podemos asegurar la sostenibilidad de la comunicación de estos mensajes, identidad cultural, agroecología, al público de las redes? Sostenibilidad de estos mensajes y cómo hacemos viral la agroecología, pero sin hacerla banal, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que la agroecología se haga viral, pero sin hacerla banal? Y cómo podemos asegurar la sostenibilidad de estos mensajes, no solo de la agroecología, sino los otros que se mencionan ahí también. Ideas, bienvenidas, y Carlos, me ayudas también otra vez con unos 8 o 10 minutitos. Gracias mil. Y también invito a nuestra audiencia virtual que nos haga llegar por chat, por escrito, sus comentarios y yo con gusto los voy a leer. Mientras tanto, la audiencia presencial, bienvenida a tomar asiento. Imagínense, estamos 100 personas, tuvimos ya algunas y algunos colegas que nos acompañaron por acá, ¿sí? Y les invito otras voces también, quienes todavía quizás no pasaron, anímense. Todas las ideas cuentan, suman, son súper bienvenidas como tuvimos en la primera ronda, ¿sí? Dejo aquí el micrófono. ¿Quién se anima? Por favor. Gracias, nuestros jóvenes influencers y también los no tan jóvenes, los que ya tienen varias décadas. Bienvenidos y bienvenidas también.
Yo pienso que un tema ahí es el tema del prestigio, ¿no? Cómo en realidad para poder tener una comunicación que sea sostenida, ¿no? Se puede también pensar en el prestigio que tenga quien tiene justamente toda esta identidad cultural, ¿no? Todo este bagaje, y eso es una cuestión como mucho más de todas, de todos como sociedad también, ¿no? Posicionar también a través de estos mensajes virales que, por ejemplo, ¿no? este dato que tenemos, de que los pueblos indígenas en realidad son quienes mejor han conservado espacios y conocimientos que pueden ayudarnos a enfrentar el mayor reto actual, que es el del cambio climático, ¿no? Y cómo eso en realidad debería generar prestigio para que estos mensajes tengan esta sostenibilidad. Muchas gracias, Ceci. Perdón, creo que estoy respondiendo porque estoy cerca, pero esta pregunta para mí es problemática porque ese es el miedo que tienen las fundaciones. ¿Por qué tendría que ser malo, ser banal, ser vulgar y ser absolutamente morboso? O sea, yo pienso que mi contenido es morboso, a pesar de que no muestre mi cuerpo, apelo al morbo y a lo banal. Para mí, antes hay que preguntarse cómo vamos a hacer banal la agroecología. Así se puede hacer viral. O sea, creo que va por ahí. Muchas gracias. ¿Otras ideas, otras perspectivas, opiniones? Por favor, vengan y necesito una tercera silla. Aquí nos ponemos. Vente nomás, aquí estás a la fila, ¿sí? Ya estás reservando, ya están ahí, están listos ustedes para reservar. Si quieres, me ayudas a pasarla al otro lado. Gracias. Para quienes vieron el día de hoy o para los distintos proyectos que vieron que realmente hay un impacto trabajando con creadores de contenido o influencers, mi consejo para asegurar la sostenibilidad es que el momento en el que escojan con qué influencers o creadores de contenido van a trabajar, no se dejen guiar por un número, no el que tenga 1 millón de seguidores va a ser un mejor comunicador al que tenga 10,000. Va a depender mucho de los valores que tenga ese creador de contenido, si está realmente identificado con la causa, con el propósito. El de 10,000 puede tener un mayor impacto positivo sobre el de 1 millón. Entonces, analicen muy bien qué es lo que comunica ya en sus redes esa persona para que ustedes puedan garantizar esa sostenibilidad. Yo creo, y lo hemos descubierto en el grupo que hemos formado en Andes Agroecológicos, que todos los que hemos integrado este grupo ya estamos comprometidos para no solamente hacer esos 2 videos que hicimos, sino en forma perenne tener ese contenido agroecológico compartiéndolo en nuestras comunidades. Gracias. Calidad, valores. Roberto. Yo también pienso que un reto para nosotros es hacer más digeribles los mensajes de la agroecología, porque a veces somos insoportablemente pomposos y la sensibilidad social tiene que llegar de una manera más divertida a las mayorías. Entonces, ese temor a la banalidad contigo, tenemos que vencerlo y controlar, ¿no? Los excesos de la banalidad, pero la seriedad a veces nos crea barreras. Gracias, Roberto. Súper. Solo para complementar, porque también lo dijeron, creo que tiene 2 componentes súper importantes, que es el entretenimiento y la información. Justo lo decía Ida en su presentación, que mediante una periodista, mediante el chisme o la diversión, ella comunicaba bien y se volvió una referente comunicacional. Lo que dijo Julián, el tema de la banalidad, creo que hay un hilo conductor súper delgado, pero si es que llegamos a informar correctamente y como dice Roberto, con información digerible, llega a la audiencia definitivamente, pero creo que para ser sostenible es que tiene que tener esos 2 componentes, pero sobre todo la asesoría o curaduría de esa información, porque no necesariamente el influencer sabe la información, pero puede tener un asesor y ya son 2 acciones que van a estar para ese mensaje que llegue correctamente. Muy bien, muchas gracias, Diego. Yo solo quiero decir que para mí es importante el proceso. No podemos seguir, la apuesta de muchas instituciones es una campaña comunicacional, ahícito, y es a lo que menos le invertimos tiempo y piense. La idea de Andes Agroecológicos y en general de la comunicación hoy día es abrir puentes de charla y de apertura de mente. La discriminación que sufren muchos jóvenes por ser jóvenes, los influencers más, ¿no? Porque les dicen banales y no sé qué otras cosas. Entonces creo que lo importante es los procesos y la apertura de mente de las instituciones para abrir un diálogo. El diálogo es súper importante. No se sientan invadidos cuando hay otra persona que les dice que lo que ustedes han investigado se puede comunicar de una mejor forma. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que es importante definir lo que es la sostenibilidad, ¿no? Yo considero que la sostenibilidad no debe verse sobre un solo ámbito, que es lo económico. Debe verse sobre otros ámbitos que giran alrededor de la sostenibilidad, como es la parte ambiental, socioorganizativa, etcétera. Quienes promulgan o difunden estos temas deben estar primeramente convencidos de lo que difunden, porque si yo, como decíamos en la mesa, por acá me atrae una casa comercial y me olvido de que fui ecologista o agroecológico. Entonces debe ser una persona convencida y consciente de lo que quiere difundir. Y otra de las cosas importantes es, y basados en experiencia, que hay que crear capacidades locales. No dejar la responsabilidad sobre un determinado grupo de una persona o personas, sino crear, y estoy totalmente de acuerdo, en crear estas redes donde le demos la importancia debida a lo que queremos transmitir, para así alcanzar la sostenibilidad. Muchas gracias. Okay, I used Google Translate, so creo que es necesario formar a personas influentes para que sean capaces. Maybe it's better. Can you read this for me? Víctor, si nos ayudas con la lectura, gracias. A ver. Creo que es necesario formar a personas influyentes para que sean capaces de desprogramar a las personas que han sido convencidas de utilizar prácticas no sostenibles o destructivas, incluidas las prácticas que quitan el control a los agricultores, o desmantelar las narrativas que promueven prácticas no sostenibles. Muy bien, muchas gracias. Antes de Javi y de Víctor, permítanme que tengo unos comentarios que voy a leer muy rápido, ¿sí? Ok, entonces, en relación, solamente había una anterior, crear un espacio donde el diálogo sea más horizontal, de esta forma crear confianza de forma conjunta. Y en relación a la pregunta que estamos viendo ahora, Claudia Pozo desde Bolivia, fomentar a los jóvenes involucrados en los proyectos y la agroecología a utilizar las redes sociales para informar desde los lugares de trabajo y así no depender de otro tipo de influencers. Mirna, no sé desde qué país nos acompañas. La sostenibilidad depende de las conexiones reales con la temática o el nicho agroecológico. Jóvenes que viven, sienten y practican la agroecología, haciendo movilidad digital, compartiendo, mostrando y socializando sus saberes, pueden generar contenidos auténticos y sostenibles a largo plazo. Finalmente, Maya, todas las ideas que hasta el momento se escuchan también deben ser pensadas para los jóvenes del área rural. En jóvenes del área rural necesitan ser expresivos, necesitan ser formados en liderazgo. Muchas veces los padres que tienen no los apoyan como se cree, son tímidos, incluso de emitir sus opiniones, sus ideas. Deberían crearse puentes entre jóvenes del área rural con jóvenes de las ciudades. Si bien tienen acceso a redes sociales, inevitablemente también tienen acceso a otros tipos de contenidos que no son propios para ellos y para ellas. Les propongo, tomamos sus dos intervenciones y nos pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bienvenidos. Gracias, Jazz. El lenguaje, en la comunicación el lenguaje es todo. Y lo que conversábamos ayer con los influencers era que el lenguaje que se usa tiene que ser uno que puedan entender niños y abuelitas. Eso en nuestra red siempre lo hemos tenido presente, pero vemos ahí la problemática de que las instituciones, tanto ONGs como las estatales, etcétera, parten en realidad de un lenguaje que está muy colonizado, muy técnico. Parten de la idea, de hecho, de que hay una superioridad de ese lenguaje. Estamos en una estructura vertical del conocimiento donde la academia monopoliza y define qué es conocimiento y qué no lo es. Y lo que estamos viendo con los influencers es que están rompiendo esa barrera. Entonces ahí el reto es, vamos a apoyar eso y aprender también a sentarnos con todos los demás, a dialogar de una forma que se entienda, o vamos a mantener la agroecología secuestrada entre las cuatro paredes de la academia. Entonces yo creo que hay que pensar ese tema. Qué hermoso, todas lindas reflexiones, muchísimas gracias. Cerramos contigo esta pregunta, Víctor. Sí, justamente con lo que dijo el compañero, es no quedarnos solamente en este monolenguaje de la agroecología, ¿no? Porque es una palabra bastante difícil para las comunidades, no lo entienden. Sin embargo, practican. Entonces, utilizar palabras como agricultura natural, agricultura ancestral, agricultura de la naturaleza, agricultura de la Pachamama, existe una infinidad de nombres que hacen
una bio, ¿no? Como en agroecología vamos de la biodiversidad. Y si vamos al monocultivo, ahí nos perdemos. Es lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por todos sus lindos aportes. Gracias mil. Ya me ha sacado una tarjeta roja, Carlos. Invertimos mucho tiempo en esta pregunta, pero creo que estuvo interesante. Bien, bien, vamos bien. Entonces, vámonos. Hemos agrupado 3 preguntas que de alguna forma están relacionadas entre sí y las voy a leer. Atentos y atentas, ¿sí? ¿Cómo se inserta el trabajo de las y los influencers en la transición agroecológica? ¿Cómo fomentar una sinergia entre influencers de diferentes temas, gusto, moda, noticias, vida, y temas de producción e investigación agroecológicos e historias de jóvenes, las historias tras de los productores? ¿Cómo podemos fortalecer el diálogo de saberes entre influencers, creadores de contenidos y otros actores agroecológicos para profundizar el conocimiento agroecológico en diversas audiencias con énfasis en jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se inserta el mundo de las y los influencers en las transiciones agroecológicas que queremos impulsar? ¿Sí? Invito nuevas voces. Quienes todavía no se han animado a pasar un ratito a compartir algunas ideas, también a nuestra audiencia virtual sigan enviando sus comentarios, con gusto los leemos. Por favor, todos y todas de todas las generaciones están bienvenidos y bienvenidas a pasar. Solo quería hacer un poquito más atrás de estas sillas para no dar la espalda a esta mesa. Y por supuesto que queremos escucharles a las y los influencers y las y los jóvenes que nos visitan hoy antes de que se vayan en sus vuelos a sus países de retorno. ¿Qué nos quisieran compartir? ¿Cómo ustedes pueden ser parte de estas transiciones que estamos queriendo impulsar con los diferentes programas? ¿Sí? ¿Ya? ¿Yo comienzo o...? Por favor. Sí, okay. Ok, bueno, yo creo que el trabajo y el rol de los influencers es muy importante, pero también no deberíamos olvidarnos que dentro de las comunidades rurales también hay líderes, a los que en algunos lugares los llamamos yachachiks, o estos señores que tienen estos conocimientos ancestrales, que también, como nos comentaba Daisy Aldaba, en su comunidad se había vuelto. Entonces, creo que más bien podríamos resaltar ese trabajo, esa labor de ellos, que sea mucho más relevante, impulsar a que ellos y ellas pues puedan compartir todos esos conocimientos y que tengan esa confianza, así como los influencers, porque no necesariamente estar detrás de una red social nos puede ser influencer, sino también podemos ser generadores de cambio estando también en nuestras propias comunidades. Muchas gracias. ¿Otras ideas? ¿Cómo vinculamos el trabajo de las y los influencers en estos procesos de transiciones agroecológicas? Si es que hay algunas ideas que toparon ya en sus mesas sobre cualquiera de estas preguntas, están bienvenidos, bienvenidas a compartirlas acá, ¿no? Seguramente trataron estos temas. Con mucho gusto les escuchamos. Bienvenido. Ok, perdón, estaba terminando de escribir lo que quería compartir. Justo mencionábamos hace un breve momento, se ha mencionado hasta en 2 ocasiones, si no me equivoco, lo de generar espacios de diálogo, pero yo quiero hablar específicamente como de mesas de intercambio, que llegamos a tener una muy pequeña hace unos días, en donde pudimos compartir información tanto de los creadores de contenido como por nuestra parte, sobre los conocimientos que teníamos nosotros sobre plataformas digitales y miembros de las comunidades que podían darnos o compartirnos la información que tenían acerca de los productos agroecológicos o de los productos que se cosechaban o se sembraban en las comunidades, etc. Perdóname, estoy corriendo. Entonces, la propuesta de cómo... que de hecho esta propuesta podría realmente impulsar, resolver muchas de las preguntas que tenemos aquí, es crear estas mesas de intercambio. Pueden ser presenciales o pueden ser incluso digitales, una plataforma de Zoom, Meet o cualquier plataforma de reunión digital, en donde los jóvenes de las comunidades puedan compartir, o sea, literalmente lo que hicimos, solo que de forma más seguida, con voluntarios tanto de las comunidades como de los creadores de las ciudades, y por ahí se resolvía una pregunta de generar como un nexo entre ambos grupos de jóvenes.
que estos grupos de jóvenes, las comunidades, nos puedan compartir la información que hay de las comunidades y nos sirve a los creadores de contenido de ciudad, vamos a poner esa etiqueta, para poder seguir divulgando y compartiendo información acerca de la agroecología, y los creadores de contenido y los que ya sabemos más o menos cómo se mueven las plataformas sociales, compartir esa información y todo lo que hemos venido aprendiendo en estos años, porque es información que, aunque no parezca, hemos recaudado a punta de prueba y error, año tras año. No son por nada que muchos tenemos muchísimos años en esto y nos dedicamos a esto de forma completa. Entonces ya más o menos podemos hacernos una idea empírica de cómo funciona. Todo esto se puede transmitir y compartir para que esos jóvenes en las comunidades también lo puedan hacer, divulgar y compartir, y sean creadores con propia voz, con propia identidad, que puedan hablar con mucha más verdad, con mucha más profundidad de sus comunidades, impulsar a ambos grupos por un solo propósito. Qué lindo, muchísimas gracias. Eso. Bien. Bien, les recuerdo 30 segunditos, muchas gracias. Bueno, hay algo que me quedó, que me queda en la mente y he aprendido mucho de esta experiencia con los comunicadores, y es la comunidad, ¿no? Y porque en la mesa en la que estaba decía, sin comunidad no hay agroecología, ¿no? Y creo que se está construyendo ahora una comunidad con influencers, ¿no? Entonces, ¿cómo dinamizamos esa comunidad? Y tiene que ver con lo que acaba de decir el compañero de Perú, es intercambios, ¿no? Y creo que ya hay una red, ya hemos conocido a algunos influencers de nuestros países, cuánta cercanía tenemos con ellos, de repente más allá de esta experiencia, cómo los podemos invitar también a que conozcan nuestros proyectos, ¿no? Cómo comenzamos a generar esa interacción, cómo nuestras organizaciones comienzan también a seguirles, a repostear algo que creo que están haciendo algunos, pero cómo toda esa interacción que ha comenzado hoy en día comienza a construir también una comunidad digital, ¿no? Y en algún momento cuando aparezcan los haters también, cómo nosotros desde nuestros espacios digitales podemos dar algún respaldo o también alimentar con fotos, información, reposteando todo lo que ellos están comunicando. Gracias. Muchas gracias. Algo cortito, buenos días. José Luis Tapia Portanda, de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La institución Ciudadanía. Evidente, análisis profundo. El mundo está globalizado y está cambiante. De un tiempo a esta parte se han ido perdiendo los principios y valores ambientales, los conocimientos ancestrales, que muy poco se las practica. Yo pienso que el hacer un contenido tendría que tener un componente importante, lo que es el insertar en los contenidos principios y valores que lo hacen atractivo, no solamente para el oyente, sino que también lo hace importante al productor del campo, al productor de la comunidad. Básicamente esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí Andrés Claros, soy creador de contenido de Bolivia y pues bueno, ¿cómo fomentar esta sinergia entre lo que es el campo y los influencers tal vez? Yo creo que es vital esta experiencia, este experimento que hemos tenido, yo creo que ha sido fundamental porque, claro, nosotros, la mayoría, exceptuando tal vez las compañeras que vienen de las regiones rurales, yo no sabía nada de esto, yo no tenía un conocimiento muy básico, no sabía cómo se realizaban toda esta parte de la agroecología, yo creo que es un tema bastante amplio, yo creo que con estas experiencias, mandándonos a vivir la experiencia de verdad, sin tener que contratarnos únicamente para que demos un mensaje vacío, nosotros viviéndolo, sintiéndolo, estando ahí, estando viendo cómo sufren, cómo viven, cómo realizan todo, cómo ganan los productores, cómo funciona toda esta parte del mercado y de la demanda, la oferta, pues yo creo que de esta forma se puede generar esta unión, ¿no? Yo estoy seguro de que gracias a esta experiencia muchos otros creadores de contenido que son amigos nuestros en diferentes países, tal vez se van a interesar más por este tema y tal vez van a querer participar por proyectos parecidos a este. Y bueno, la agroecología es un tema bastante amplio. Hemos aprendido que no es simplemente la parte de productos, de cultivos, del campo, sino que abarca muchas otras áreas. Entonces yo creo que se puede conectar fácilmente con todo. Así que eso. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, ¿cómo podemos insertar el trabajo de los influencers? Yo creo que hay que insertarlos dentro de nuestras estrategias de escalamiento. Hay que tomarlos en cuenta como un canal más, un canal poderoso. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Pero también, en nuestro caso, por ejemplo, hemos ido por una ruta de trabajar con influencers locales, porque podemos hacer dos tipos de escalamiento con estos influencers, llegar a más, o sea, escalar en territorio, pero también en profundidad, generar estas comunidades con influencers como Daisy, que están transformando, ¿no? Ella ha dicho, 90% de las chicas de mi comunidad ahora ya no se avergüenzan de vestirse de pollera.
Y es porque yo he empezado a promover eso. Entonces, por un lado podemos tomar esa estrategia con influencers locales y por otro lado podemos llegar a millones para promover consumo consciente en las ciudades, o sea, desde donde estemos, ¿no? Insertarlos en las estrategias de escalamiento de cada proyecto, que creo que es la clave. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que vamos a continuar con la siguiente pregunta, todas muy interesantes. Esta es muy linda también. ¿Qué mecanismos y o factores inciden o tienen que incidir para que las y los jóvenes mantengan una relación física y o simbólica con lo rural? Sí, gracias Sergio por todas las anotaciones que ya les vamos a tomar fotito. Espero que te alcancen las pizarras. Ahorra papel. Bien. Vámonos entonces con las siguientes preguntas. Todas las voces bienvenidas, por favor, de todas las generaciones, también nuestra audiencia virtual. ¿Qué mecanismos y o factores inciden o tienen que incidir para que las y los jóvenes mantengan una relación física y o simbólica con lo rural? Buenos días, soy Jacqueline Dávalos de Bolivia, del IPDRS. Creo que para mantener esta relación con el territorio, una cosa clave es la perspectiva de cómo vemos al campo, ¿no? El campo es un espacio de oportunidades, no solo simbólica, económica, ¿no? Paisajística. Entonces creo que eso tiene que estar muy, muy marcado, ya sea en la currícula, ya sea en el trabajo que hacen las ONGs, la academia, ¿no? O sea, basta de ver al campo como un espacio vaciado, como un espacio de pobreza, ¿no? Y de hecho con la pandemia lo hemos aprendido muy bien, ¿no? Todas hemos retornado al campo porque es un lugar de seguridad, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Yo creo que cada joven va a ser incentivado por diferentes factores y por diferentes historias, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con la compañera anterior, que para mí y para muchos jóvenes el regresar a lo rural es también recuperar nuestra identidad en muchas ocasiones. Porque muchas veces, como dijo la compañera, ser campesino, ser campesina, nos han hecho pensar que está mal. Y algunos pueblos originarios y algunas personas hemos tratado de decir, bueno, yo soy de pueblos originarios, pero ya no soy campesino, y se tratan y se sienten como mejor, se sienten bien. Pero nuestra identidad como pueblos originarios, trabajadores de la tierra, es ser campesinos y campesinas, trabajar siempre en la tierra, y eso es lo que es parte de nuestra identidad. Entonces creo que tiene que ver bastante con el cuestionamiento a lo que ahora es ser también de un pueblo originario, ser joven de pueblo originario, y también ver esto de nuestra identidad, fortalecer nuestra identidad, tiene que ver bastante con esto para mí. Gracias, querida Samia. Otra vez, Mirna de Bolivia, de Proimpa. La creación de contenido no está alejada de las comunidades. Lo que se puede hacer es potenciar a las juventudes rurales para que ellos sean los voceros de sus propias historias. No solo se difunde la agroecología y la vida rural, sino que desde adentro se revaloriza la vida en el campo. Muchas gracias. Y luego, jóvenes, también queremos escucharles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitan para quedarse en el campo? Escuchamos aquí a nuestros sabios ancestros y ancestras y luego nos vamos con una última ronda de jóvenes. Que además estas personas están desde hace años tratando de pensar cómo hacemos para que se queden ahí los y las jóvenes. Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Jenny Ordóñez. Yo voy a hablar... Ya con canas, yo voy a hablar de la experiencia de madre de familia y de madre de familia de chicos que son de las zonas urbanas. Entonces yo pienso que sería súper bonito poder hacer intercambios con programas pequeños entre los chicos de zonas urbanas y rurales, pero para que los chicos vean de dónde viene la comida. Porque muchos de los chicos que viven en ciudades no saben de dónde viene la comida y piensan que viene como por arte de magia y no valorizan el trabajo que se hace en el para que esa comida llegue a sus mesas. Entonces, yo pienso que se puede hacer cosas. Yo he visto en el colegio de mis hijos que hace el colegio de mis hijos, que a veces hace, que les lleva, por ejemplo, a comunidades, a hacer cosas de ayuda, pero los chicos vienen impresionados, porque ven cosas que son diferentes de su vida y pueden interactuar con los chicos de las comunidades y se emocionan.
Entonces yo pienso que realmente el hecho no es solo de conocer, sino de crear emoción, y yo creo que muchos de los programas que hay aquí, si pudieran trabajar con escuelas rurales y escuelas de zonas urbanas, sería muy bonito para que la gente realmente revalorice de dónde viene la comida y todo lo que cuesta. Muchas gracias, Jenny. Bien, continuamos con sus dos intervenciones. Les recuerdo los 30 segundos y avanzamos. Sí, voy a intentar 30 segundos. De hecho, este es algo que rescato de nuestra mesa e incluso es algo que viene de un joven, Mauricio, que nos compartió. Y para mí es un poco el principio, la idea de que está muy bien integrar la tecnología, los principios que están dentro de la agroecología. O sea, ahí se ve, él habló mucho de nuevas técnicas, nueva maquinaria, incluso lo vimos también ayer en Palú, ¿no? En la finca, bastante tecnología, pero integrado con principios, cubrir el suelo, diversidad en la finca, toda una serie, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Steve. Y Jenny y Steve, les invito a dejar las sillas para que se sienten dos jóvenes. A ver, ¿qué necesitan ustedes para quedarse en el campo? ¿Qué factores pueden contribuir? Por favor, Eliseo. Ok, gracias. Un mecanismo sería, lo que ocurre es que de los campos se van hacia las ciudades y eso es una migración, pero un mecanismo es en las mismas comunidades crear emprendimientos económicos basados en la agroecología. Porque, ¿qué es lo que va a buscar un joven a la ciudad? Es empleo, como recursos económicos, pero si se genera en áreas rurales pequeños emprendimientos, tanto sean cultivando, agroturismo, aprovechando la artesanía, muchas cosas que hay en el campo, si le hace ganar dinero, por un lado, ¿no? Eso es entonces se van a ir quedando también. Entonces, si hay empleo en las áreas rurales, los jóvenes se van a ir quedando. Muchas gracias, Eliseo. Bien, jóvenes, les escuchamos. ¿Qué necesitan? ¿Qué les motivan para quedarse en el campo? ¿Qué ideas nos traen? Bueno, yo voy a partir de una experiencia personal, creo, no sé. Bueno, yo creo que los principales personas son los padres de familia. Yo creo que un padre que esté quejándose que vivir en el campo es feo, que vivir en el campo sufre, el hijo, ¿qué va a pensar? Que vivir en el campo es lo peor y que tengo que ir a la ciudad. Entonces yo creo que partiría más de eso primeramente que los padres tal vez tengan este conocimiento que puedan alguien ir a cada comunidad, tal vez a, no sé, dar una conferencia de lo muy rico que es vivir en el campo que no somos conscientes. Eso. Y en tanto la alimentación, yo creo que, o sea, en mi caso también se vive que, o sea, trabajamos tanto para vender afuera y no comemos eso, y eso creo que es lo más decepcionante para mí. Por ejemplo, digamos, nosotros criamos gallinas, esos huevos criollos los vendemos y nos comemos los cubanos. No sé si Fadi me lo permite, pero él también me decía que, o sea, nosotros y las mejores papas vamos a vender, y las peores, las chiquitas, las dañaditas nos comemos nosotros. Entonces es decepcionante para mí, o sea, que nosotros comemos lo peor y vamos a vender lo mejor afuera. Entonces yo creo que deberíamos priorizar la alimentación de nosotros, de nuestra familia y de nuestros hijos. Eso, no sé. Muchas gracias, súper lindas ideas. Gracias mil. Te invito, si gustas, a dejar libre la silla para otra persona y les cambio el micrófono. Y tal vez les invito que no se peguen tanto al micrófono, quizás eso ayuda. Bueno, yo no vengo del campo, yo no vengo de una área rural, a veces creo que soy demasiado citadino, pero puedo hablar desde la experiencia, desde el área en la que yo me he formado. Yo soy licenciado en turismo y yo creo que, como ya lo mencionó anteriormente otro compañero, el agroturismo, el turismo vivencial, un turismo comunitario bien organizado, bien fundamentado y bien planificado puede ser una gran solución en el tema de la creación de empleos dignos, y también puede beneficiar a la parte de la gente que venga de la ciudad a conocer todo cómo se vive, de dónde salen estos productos, y conocer más acerca de la vida del campo, ¿no? Yo he sido parte de, bueno, yo creo que todo lo que nosotros hemos experimentado podría ser fácilmente un atractivo, ¿no? Podría ser fácilmente capitalizado, monetizado de esta forma y generar todos estos ingresos para las comunidades para que, bueno, se tenga una opción más, ¿no? Y generar, bueno, una vida digna para todas estas personas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y cerramos esta pregunta con estas dos intervenciones. Ya tengo mi tarjeta aquí de mi reloj inglés. Bueno, sí, estaba un poco pensando en conceptos que vienen más desde la parte académica, y la ciencia ciudadana es una forma también en la que podemos un poco vincular
y rescatar y valorizar esos conocimientos que vienen de campo, mezclándolos con la tecnología, pero también con la vitalidad de los jóvenes. Entonces yo creo que eso también puede ser un mecanismo bastante poderoso para fortalecer esto. Muchas gracias, Diego. Y cerramos contigo esta pregunta, Elias. Lo que nosotros hemos visto en el proyecto de jóvenes agroecológicos de AMPE son, bueno, varias cositas, pero una de ellas es el cariño, el amor que muchos de los jóvenes le tienen a su tierra y estas ganas de transformación y de deseo de justicia y construir comunidad que tienen con las herramientas que ellos han desarrollado, porque la mayoría son personas que han podido acceder a educación superior. Otra cosa que hemos visto son las oportunidades económicas que algunos están generando en sus territorios porque identifican mucho potencial ahí, pero también que existen o están viendo si existen condiciones que les permitan justamente trabajar en sus territorios, que no se da en todos lados. Y que también les permita tener esta movilidad de zona rural a zona urbana, porque la mayoría de estos jóvenes está viviendo en la zona urbana, pero tiene mucha esta conexión, ya sea por temas de trabajo o temas de familia con el campo. Perdón que me haya colado para una pregunta más. Él y yo hemos estado trabajando justo estos últimos meses en temas de movilidades y queríamos proponerles tal vez cambiar la pregunta, o sea, dejar de preguntarnos cómo hacer que los jóvenes se queden, sino más bien cómo hacer que exista una dinámica y que los jóvenes que se han ido tengan la oportunidad de retornar. Entonces ahí hablamos sobre acceso a oportunidades, hablamos de recursos, de agua, de tierras y bueno, y de hacer que las condiciones sean mejores en la zona rural. Muchísimas gracias, querida. Y yo creo que vamos a ir cerrando este bloque con estas 3 preguntas que quizás ahí sí pensaría que sobre todo las pueden responder las y los influencers, pero igual si alguien se anima, está bienvenido o bienvenida, ¿sí? Las preguntas son, ¿quién influencia a las y los influencers? ¿Cuáles son las dificultades que experimentan para llegar con sus mensajes? Y finalmente, ¿cómo se ven en 10 años? No sé si esa pregunta era dirigida a las y los influencers. Tal vez quienes las plantearon desde qué mesa era para las y los influencers y para los jóvenes o para todos y todas nosotras en nuestras juventudes. Bien, en todo caso podemos empezar. Por favor, anímense. Quisiéramos escucharles a todos y todas acá. Vengan, por acá tenemos más puestos, quienes todavía no les hemos escuchado acá en plenario. Tal vez con esta intervención voy a decir algo que ya dijeron para responder de cuáles son las dificultades para llegar con tus o los mensajes, ¿no? Qué buena pregunta, es la cuestión general de todo este proyecto en el que estamos, cómo hacemos que la agroecología llegue, ¿no? Vámonos a los verdaderos influencers, a los romanos. Los romanos, los grandes retóricos y maestros del convencimiento decían, cualquier discurso, sea en un video o sea en esta conferencia, está por lo menos dividido en 3 cosas, ¿no? Está dividido entre el logos, que es el conocimiento, el ethos, que es la ética de un discurso, y el pathos, que es lo patético, lo empático, lo sentimental. Digamos que nosotros hemos venido a este proyecto por ser patéticos, porque nosotros podemos comunicar de manera que llegue al sentimiento. Y ustedes o las comunidades nos dieron a nosotros el logos y el ethos, o sea, nos dieron el conocimiento que tenemos que transmitir y nos dieron la ética que también tendríamos que transmitir. Ahora, ¿qué es lo complicado de especializar ese conocimiento? O sea, de que haya por separado influencers patéticos que puedan comunicar sentimentalmente y por otro lado académicos y comunitarios que tengan el logos y el ethos que haya de comunicarse. Como cualquier trabajo especializado, cuando los influencers se van, se cae la pata de la mesa, ¿no? Entonces, primero creo que esas son las dificultades que enfrenta no solo cualquier mensaje, sino que en proyectos como este diría que ir a algo más comunitario y menos especializado, ¿no? Que también el pathos y los patéticos también lo tengan las personas que tengan el logos y el ethos, o sea, que sepan comunicar patéticamente los conocimientos que tienen.
Clase para nosotros hoy de cómo funciona. Muchísimas gracias, un hermoso aporte y creo que cierre de todo este proceso que han vivido. 2 sillitas todavía disponibles, váyanse animando los influencers. Bienvenido. Para empezar, qué difícil pregunta, ¿no? Que nos ponemos a pensar, ¿quién influencia a los influencers? Ahorita, como habíamos mencionado anteriormente, los influencers tienen el poder en este caso de influir dentro de la opinión pública. En este caso, si lo ponemos un poco más técnico, académico, los influencers son creadores de contenido y moldean la opinión pública, pero son del ámbito de creadores de opinión pública informales. ¿Qué pasa con los formales? Que son la academia, las comunidades, muchas veces saberes ancestrales que son negadas dentro del ámbito académico. Y claro, ¿cómo influencia estos casos a los influencers? Y es sobre todo estos espacios donde hay una simbiosis entre las comunidades, personas y quienes crean contenido. Ahorita, por ejemplo, los influencers mencionan que anteriormente han tenido días de capacitación, de diálogo, de entrar a los territorios y a partir de eso, poco a poco vamos con una manera de pedagogía donde ellos también aprenden, ¿no? Aprenden de las vivencias, aprenden del diálogo. Ahorita estamos con un diálogo más reflexivo, problematizador. Entonces, creo que para llegar a influir dentro de ese ámbito de los creadores de contenido es abrir estos espacios donde podamos generar espacios de conocimiento, de diálogo y nutrirnos en manera horizontal y poder llegar a cambios significativos dentro de los territorios, sobre todo en este momento, sobre todo en el ámbito de la era digital, donde es necesario mirar retos y desafíos, sobre todo con las juventudes, en el ámbito de la comunicación y las herramientas que surgen. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. Unos últimos minutitos, gracias por tu intervención. Y creo que se menciona varias veces lo importante de estos experimentos y de estos espacios, ¿no? de diálogo, de irnos conociendo. ¿Algún aporte más? Sí, bienvenida. Ya. Ok, yo voy a responder esas 2 preguntas desde mi perspectiva. ¿Quién influencia a los influencers? Creo que los primeros influenciadores para mí son mis papás. Mis papás vienen del campo, no terminaron en educación básica, pero creyeron firmemente que eso era lo más importante para mí. Y ellos, hasta el día de hoy, ellos que han regresado del campo en pandemia, me siguen trayendo comidita. Eso es lo que comencé a publicar en mis redes sociales. Y acaba quiénes son los otros influencers para mí. Mi propia comunidad, los propios seguidores, que son quienes responden constantemente a esas preguntas y a esas publicaciones. Y me dicen, Jenny, valora mucho lo que están haciendo tus papás porque no es fácil hoy en día que tus papás estén juntos y que te traigan comida rica y sana del campo. Entonces ahí fue cuando comencé a difundir mucho más sobre esto, ¿no? Entonces yo creo que mi círculo más cercano y los propios seguidores son quienes me influencian. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las dificultades para llegar con estos mensajes? La gran cantidad de creación de contenido que hay hoy en día en las redes sociales. Es difícil competir. Imagínense yo entrando en un video a competir diciéndole, oye, come rico y sano, con alimentos saludables, versus, los de Perú me entenderán, una noticia de que el jugador de fútbol ha engañado a su esposa con tal persona. Entonces es súper complicado teniendo tanta información a la par y es súper complicado competir contra el morbo. Por eso, respondiendo también con una pregunta anterior, si es necesario convertir el contenido agroecológico en banal o vulgar, yo creo que es una gran herramienta para poder llegar a más personas. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Daisy, bienvenida. No se queden con las ganas nuestros y nuestras influencers que están aquí presentes. Creo que aprendemos un montón de sus respuestas, nos quiebran los esquemas, nos inspiran. Gracias. Primero quiero felicitar a todos los proyectos y a los jóvenes también que han contado sus experiencias. Bueno, quiero responder la pregunta, ¿quién influenció? Bueno, a mí me influenció desde muy pequeña que nos han prohibido casi decir que no hablemos quechua porque vamos a ser discriminados. Entonces, desde ahí yo dije, cuando yo crezca voy a cambiar esto. Entonces me ha influenciado bastante mi mamá, que era muy empática, me enseñó a hacer los valores, la empatía. Entonces yo veía en mi comunidad que pues ellos se sentían como aislados, como que a un lado. Entonces me pareció muy importante este proyecto de juntarnos con los influencers de la ciudad, con los influencers del campo y de esa manera ya romper esta barrera que siempre estamos solo los del campo a un lado y los de la ciudad a un lado. No, ahora hubo eso de que tuvimos una junta. Y siento que mi comunidad me ha influenciado bastante y que haya nacido en el campo y estoy orgullosa de eso. Hermoso, muchas gracias, Daisy.
Y bueno, yo creo que todos tenemos a alguien que nos ha influenciado, ¿no? En cierto momento, tal vez por eso, tal vez esta palabra influencer es como que choca, ¿no? Como que, ¿por qué solo tú y no todos los demás? Al final todos nos influencian de alguna forma. ¿Quién me influenció a mí? Pues mi mamá. Mi mamá es la que me influenció en todo el tema de los viajes, finalmente en la carrera que yo escogí. Y después, ¿quién me sigue influenciando ahora? Pues todos mis compañeros creadores de contenido. Creo que en este viaje me he llevado un pedacito de cada uno de ellos y lo voy a aplicar en el contenido que genero. Al final, para todas las dificultades, el mar de contenido, como mencionaba mi compañera Jenny, pues únicamente atenerse a tres cosas, que para mí es constancia, ser auténtico y pues ser dinámico, no cambiar, adaptarte a todos los cambios, no quedarte no quedarte estancado en una sola cosa. Y pues como me veo en 10 años, pues igual de loco, igual de rebelde, e igual de anormal, así que ahí vamos. Muy bien, hermoso. ¿Quiénes nos faltan para ir cerrando este bloque? Y viene una bebé, la favorita de esta comunidad de práctica. Gracias. Yo solo voy a decir una cosita rápida, y es que quienes influencian a los influencers nos asusta mucho como proyecto que de aquí a 6 meses, porque han firmado un contrato que en los siguientes 2 o 3 meses no pueden ser contratados por la Coca-Cola, nuestros influencers sean influenciados por quienes les van a pagar. Y los que les van a pagar puede ser Monsanto o puede ser el dueño de la agropecuaria que hemos visitado en Píllaro. Y si a un boliviano le van a ofrecer dólares, va a aceptar. Entonces sí nos preocupa quién influencia a los influencers, ¿no? Porque es un trabajo más. Y cuando no tienes trabajo y no tienes plata, te puedes ir con quien te contrate, ¿no? Pero bueno, es un riesgo y estamos seguras y seguros de que al menos algunos de ustedes van a tener el valor agroecológico antes de la plata. Muchas gracias, querida Mariana y Bebé. Sabré. Bien, creo que nunca llegué a decir que soy de Perú y tampoco me presenté, perdón por eso. Hola, soy Joel, soy de Perú, ahora sí. Respondiendo rápidamente a la primera pregunta, para terminar de complementar lo que ya han dicho algunas de las personas presentes, ¿quién influencia? Ah, sí, está bien. Aparte de otros influencers y otras personas, padres, amigos, etcétera, yo creo, para terminar de complementar, que también influencian los hechos, el contexto, nuestra sociedad, las cosas que suceden es lo que muchas veces influencia, lo que genera un interés, unas ganas de querer hacer algo. Cuando el contexto lo demanda es donde más la gente se moviliza para poder generar, hacer, moverse. Y sobre la segunda pregunta, ¿cuáles serían las dificultades que tenemos para poder llegar con nuestros mensajes? Diría que una de las dificultades que se pueden presentar sería la forma de contar las historias. Como sabemos que ahora último los contenidos digitales son muy esporádicos, muy rápidos. Entonces la información que se maneja, todo tiene que ser muy sintetizada para los pocos segundos de retención que tienen las personas o los pocos segundos de interés que tiene alguien para ver un video. Entonces, la forma de sintetizar la información y la forma de hacerlo correcta es clave para poder seguir compartiendo y divulgando información ideal o lo que queremos compartir. Y también, obviamente, la competencia, porque cada vez hay muchas más personas creando contenido, pero eso es como, la competencia muchas veces alimenta que las cosas vayan mejorando. Así que bueno, eso. ¿Y en 10 años cómo te ves? ¿y Nadie cómo me quiere veo en 10? responder los jóvenes esa pregunta. Perdóname, ¿En 10 perdóname. años cómo se ve? Perdóname, así sí lo tengo. De hecho, esa es una pregunta que a mí personalmente hace unos años no me gustaba responder, no me gustaba proyectarme cosas al futuro, no me agradaba. Pero ahora sí la tengo muy clara. Y por favor quisiera que no suene o que no me tomen como, ay, florero, barato, o como si fuera muy utópico, pero realmente, y siendo consciente del trabajo que he visto en algunos compañeros míos y amigos míos en mi país y comunidades y en personas en las que deposito mi fe, honestamente, en 10 años yo sí me veo en una sociedad mejor trabajada. Sé que constantemente estamos mejorando y quitando ciertas costumbres que antes eran comunes, pero ahora ya reconocemos que no son correctas, como muchos temas de machismo, clasismo, homofobia, xenofobia, etcétera, etcétera. Entonces, sé que este cambio es muy, muy lento, pero que se puede lograr. Entonces, poco a poco se está logrando y yo sé que definitivamente en 10 años me veo en una sociedad mucho mejor trabajada.
Muchísimas gracias. Un aplauso. Vamos a cerrar ahí. Querida, cerramos con tu intervención, prometo, y quisiera pedir a las y los influencers y jóvenes si pueden después de tu intervención pasar un minuto para tomar acá una foto, ¿sí? Para el recuerdo de esta CDP. ¿Quiénes influencian a los influencers? Sus consumidores. Algo que deberíamos aprender de los influencers es que ahora, gracias a toda la tecnología, se puede saber muchísimo de las lógicas de consumo, de lo que les gusta a determinados lugares. Y los que tienen esa información ahorita son grandes corporaciones, pero están disponibles. Hay una data inmensa de qué es lo que quieren los consumidores. Muchas gracias, querida. Muy bien, si están de acuerdo, les pido rápidamente, nos tomamos 3 minutos para tomarles una foto, darles un inmenso aplauso por acompañarnos, agradecerles por todo el trabajo que han realizado todos estos meses, también para que la audiencia virtual les pueda ver, influencers y jóvenes en una misma foto. En una misma foto, todos las y los jóvenes e influencers que han estado hoy compartiéndonos sus experiencias. Y gracias a los proyectos que han hecho realidad tenerles aquí, que esto lo queríamos de hace muchos años. Si se juntan un poquito más. Bien. Espero que las cámaras estén enviando por el Zoom una hermosa foto de este momento importante en esta CDP. Bien. Ahora sí. Sí, estamos grabando todo, pero puedan. Ok, un videíto. Ida, ¿qué quieren decir? Agroecología, bien. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Una vez más. Un ratito. Muy bien, muchísimas gracias, y a las y los jóvenes les vamos deseando un hermoso viaje. Quienes tengan que salir en un momentito de las y los jóvenes por sus vuelos, por favor, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces con un bloque más y voy a darle la bienvenida a Steve, que nos va a acompañar con una presentación muy interesante. Enseguida muevo las pizarras. Steve, si nos puedes acompañar. Les cuento los siguientes momentos que vienen, ¿sí? Vamos a tener la presentación de Steve y luego vamos a almorzar casi a la hora prevista, quizás con unos minutitos de retraso. Gracias a nuestra audiencia virtual, todavía transmitimos unos 20 minutitos más y luego hacemos nuestra pausa de almuerzo. Por favor, las y los influencers que tienen que viajar, tomen en cuenta que creo que ya es buena hora para que recojan sus equipajes y puedan almorzar, ¿sí? Aquí la mamá Mariana nos hace señas de que por favor almuercen, tienen viajes largos y vale la pena que vayan al restaurante, recoger sus maletas y estar a tiempo con sus vuelos, ¿sí? Gracias, Sergio, por toda la ayuda con el montaje y las notas. Vamos a fotografiar para la memoria. ¿Repartimos ahora los mapas? Sí. Bien, entonces con mucho gusto les dejamos con Steve, que nos hace una linda presentación. Les pedimos tomar asiento, por favor, que vamos a empezar con el siguiente bloque. ¿Quieres tal vez hacerte un poquito más adelante? Sí, como quieran. Bienvenido, muchas gracias. Steve ha preparado, ha invertido mucho tiempo en esta presentación para lo que les va a compartir ahora, así que con mucho gusto y mucho cariño te recibimos, Steve. Sergio te ayudó un poco con el tiempo y vamos a repartir ahora el material que nos pediste. Muy bien. Y se está compartiendo en Zoom, ¿no? Tal como está. Ok. Ok, pero ¿puedo entrar? Sí. Ya, ok. Mientras empiezo, van a